Exteriores, y señala que lo va a representar el señor Simón Ramírez, que es titular de la Subdirección Normativa del Servicio de Impuestos Internos. Esa es toda la cuenta. Ya el ministro está en la sala de espera, si le parece lo hacemos pasar. Por supuesto. Y está también el representante de Impuestos Internos. Y ahí tenemos. De los invitados nos faltaría Aduanas y el Ministerio de Salud, la señora María Paz Grandón. Y nos falta que se conecte. El ministro no lo veo. Esperamos un ratito de que se conecte. La sala del ministro está aquí a la vista, pero no veo al ministro. Como para darle la palabra primero al ministro. Aquí está el ministro. Senadores, acá está el ministro. Muy buenas tardes, ministro. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien, ministro. Perfectamente, fuerte y claro. Qué bueno. Espero que nos apague la voz en la discusión. Ministro, hoy día teníamos contemplado en la tabla ver un proyecto que ya había ido a sala, que tiene que ver con cómo se utilizan alimentos que todavía están en buen estado, ¿no es cierto? De hecho, cambiamos el nombre, alimentos que están aptos para el consumo humano más que desperdicios, como se había planteado originalmente. Esto refunde dos mociones que se habían presentado. Nosotros hicimos un trabajo largo en el primer trámite, antes de que fuera a la sala, en que nos acompañaron expertos de la FAO. Esto es parte además de los compromisos de buen uso de alimentos, entendiendo que hay un tercio de la producción que se bota y que es necesaria por distintos motivos, ¿no es cierto?, para alimentar y por el costo ambiental que tiene. Ahí en su momento la senadora Bensberger no fue parte de la discusión y es algo que respetamos, por supuesto. Nos pidió poder traerlo de nuevo a comisión porque tenía algunas dudas, se han presentado algunas indicaciones y tenemos que emitir un nuevo segundo informe. Pero lo que nos interesaba era poder participar con usted también por la importancia que tiene esta política, entender que este es un proyecto que lo que busca es colaborar en un objetivo que también comparte el gobierno, que compartimos, yo diría más bien como Estado de Chile, frente al desafío de tener alimentos disponibles, frente al cambio climático. O sea, hay varios objetivos que cumple. Ya se hicieron algunas modificaciones en materia de donaciones y por eso nos interesaba en esta sesión tener al director de impuestos internos y a los representantes de aduana para entender los alcances, pero este proyecto va mucho más allá que esos aspectos y también contempla muy fuerte la participación de las organizaciones intermedias, que por lo que vimos en la discusión son clave
para poder garantizar que los alimentos lleguen a destino. O sea, hay todo un tema de logística entre medio, que no es solamente que donen las empresas, sino también garantizar que efectivamente sean utilizados. Entonces nos gustaría conocer su mirada, y yo además quiero aprovechar un poco, no solo en este proyecto, sino también respecto de otras iniciativas que tenemos, cuál es la mirada en términos de prioridad. Aprovechar de tener un poco esa conversación más bien en la organización de la agenda legislativa. Tenemos para el día de mañana en la comisión un proyecto que nos pidió a través de Jaime González, que está aquí conectado también, asesor del Ministerio de Salud, nos pidieron agilizar, que tiene que ver con el acceso de los datos en el caso de los pacientes COVID positivos para la atención primaria, donde ya hay algún trabajo que se hizo en la Cámara también, pero aquí había una moción que habíamos presentado previamente en el Senado, y entiendo que hay interés justamente para reforzar las nuevas definiciones que hay en el rol de la atención primaria, y otro que tiene que ver con recetas médicas y cómo se facilita en el fondo el acceso, en el caso de las farmacias a distancia. Veo que la Cámara de Diputados está impulsando una iniciativa que tiene que ver con las ISAPRES, que tiene cuestionamiento respecto desde el punto de vista de la admisibilidad, y yo creo que ahí no es bueno que tengamos choques por la admisibilidad, sino que lo que nos interesa, y en eso hemos trabajado también, es cómo las ISAPRES cumplen un rol. Entonces yo creo que es bueno desde la mirada de su rol en coordinación legislativa también ver cuáles son las prioridades en conjunto con la disposición de hacer, como lo hemos hecho, todas las sesiones necesarias para sacar adelante los proyectos. ¿Le parece, ministro? Le dejo la palabra con esa introducción. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Un cordial y afectuoso saludo a las señoras y señores senadores que participan de esta sesión de la Comisión de Salud. Y sin lugar a dudas que vamos a tener que conversar en detalle temas que dicen relación con la coordinación del trabajo legislativo. Yo llevo recién un poco más de una semana en el cargo. Tenemos un ministro de Salud que lleva un par de días, y en ese sentido yo les pediría de que próximamente pudiésemos definir la agenda legislativa que nos permita sacar adelante iniciativas, ojalá concordadas. En ese sentido, yo tengo entendido que Salud es partidario que el proyecto que dice relación con acceso de datos por COVID-19 para fortalecer la salud primaria, estaría en principio de acuerdo en promoverlo. Yo tengo que hablarlo de todas maneras con el nuevo ministro de Salud. Y también el proyecto que dice relación farmacia a distancia, prescripción telemática, también es una iniciativa que va en un sentido, en una dirección que nos puede ayudar desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de evitar que las personas tengan más contacto físico. Pero yo le pediría, Presidenta, que me dé un par de días en el sentido de poder tener también la opinión del nuevo ministro de Salud y poder hacer una agenda concordada, porque nosotros como Secretaría General de la Presidencia lo que hacemos es coordinar, ¿no es cierto?, en función de los objetivos, de las prioridades del ministerio respectivo, y de esa forma tratar de hacer un todo coherente en la tramitación de los proyectos de ley en diferentes materias que están en las diversas comisiones del Senado y la Cámara de Diputados. Dicho eso, Presidenta, entrando en materia, tengo entendido que este es un proyecto que refunde varias mociones e iniciativas que decían relación, ¿no es cierto?, con evitar que se desperdicien alimentos que no se consuman y estén próximos a perder su calidad de aptos para el consumo humano. Yo creo que es un propósito y un objetivo en el cual, como primera reacción, ninguno de nosotros podría estar en contra. Y también se propone contribuir con instituciones de beneficencia que requieran alimentos y reducir los problemas ambientales que genera su desperdicio. O sea, yo creo que los dos objetivos y propósitos fundamentales que se establecen, ¿no es cierto?, en el trabajo de la Comisión respecto a este proyecto, son objetivos, son propósitos que compartimos y que a lo mejor tenemos que darle una mirada a la forma en la cual abordamos estos propósitos y estos objetivos. Así que, junto con agradecer la invitación de la Comisión, quisiera señalar que este proyecto está referido a una realidad que existe. O sea, hoy día en diferentes países del mundo existen procedimientos, existen sistemas, están definidas la forma en la cual se pueda concretar o cumplir los objetivos que acabo de señalar. Y hay un sinnúmero de experiencias exitosas a nivel mundial, y también aquí en Chile tenemos una experiencia que data aproximadamente hace 10 años atrás,
en donde a través de la Corporación Red de Alimentos se van certificando, ¿no es cierto?, actores que puedan ayudar y contribuir a este objetivo y a este propósito. Así que también destacar de que en los estudios que se han hecho internacionalmente hay ambiente y informe y datos que apoyan este tipo de iniciativas. Destaca, por ejemplo, la Red Mundial del Banco de Alimentos, en la que participan más de 800 bancos de alimentos que en conjunto recolectaron cientos de miles de toneladas y que fueron entregados a muchas personas a nivel mundial. Por lo tanto, tenemos ya una base donde podemos mirar cómo se ha enfocado este problema, los resultados que han tenido y de qué manera se ha hecho este proceso más exitoso. Aquí, cuando se inicia esta iniciativa en Chile, parte indudablemente, como toda iniciativa, de manera muy tímida. Se rescatan a los inicios, ¿no es cierto?, tan solo 45 toneladas de alimentos en el primer año de operaciones, y para apreciar cómo esto ha ido evolucionando y cómo se ha ido transformando en algo exitoso, ya el año 2019 se recolectaron del orden de 6.800 toneladas de alimentos, más de 100 empresas donadas y más de 200 organizaciones que los reciben. Por lo tanto, es un sistema que está funcionando, que está operando y que apunta a los objetivos que señalé al inicio. En total, de acuerdo a la información que me han entregado, durante el año 2019 se han logrado entregar alimentos a más de 240.000 personas de los sectores más necesitados de la población. Y este año, 2020, a esta fecha, ya han superado esa cifra total de 2019 en cuanto a el número de personas atendidas. Miremos qué es lo que establece la regulación sobre este tema, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Estamos entonces ante una realidad que si miramos al mundo y miramos lo que se ha hecho en Chile, decimos que es una realidad que funciona bien y que ha sido exitosa. Pero esta realidad genera, a su vez, en algunos países, la necesidad de regular la actividad con el fin, obviamente, de facilitar el trabajo y potenciar aún más esta modalidad de donaciones de alimentos. Hay ejemplos que deben conocer mejor que yo, en el caso de la Unión Europea, que en el año 2018 da inicio a un proceso de regulación progresiva de esta actividad, con el fin de lograr al año 2030 reducir significativamente la pérdida de alimentos, tanto en la cadena de producción como en la de suministro. También en Francia, en 2016, se establece una ley con la obligación a los supermercados de mayor tamaño a donar alimentos que por distintas razones no pudiesen ser comercializados. También tenemos la experiencia de regulaciones en Estados Unidos, por ejemplo, Italia, Japón, por nombrar algunos otros países. Así que a nuestro juicio, a nuestro criterio, a nuestro entender, son valorados, bienvenidos los intentos legislativos por facilitar y fomentar esta actividad, como es la intención de los autores, de los diversos autores de estas mociones y proyectos de ley. Sin embargo, es necesario hacer presente y precisar que la gran mayoría de estas iniciativas o experiencias internacionales de regulación de donación de alimentos tienen un padrón, una característica común. Esto es que en un primer momento, y eso se aprecia más claramente en el caso de Alemania, la regulación intenta más que obligar a donar, a incentivar la donación. Yo creo que ahí tenemos un punto en el cual tenemos que mirar, ver de qué manera, ¿no es cierto?, podemos enfocarnos y tratar, ¿no es cierto?, de legislar. Hoy día lo que existe en nuestro país es de carácter voluntario. Por lo tanto, a lo mejor es necesario poder establecer un marco regulatorio que incentive esa donación y regule el proceso en su integridad, y aquí en este proyecto indudablemente tenemos una oportunidad. En el caso de nuestro país, también desde el punto de vista de nivel gubernamental, se han hecho algunos esfuerzos
y fundamentalmente han estado focalizados y concentrados en el ámbito y en las materias de carácter tributario. Es así como circulares de servicios internos, por ejemplo, la número 54 del 2 de octubre del año 2009, la número 39 del 13 de julio del 2018 y la número 42 del 9 de agosto del mismo año 2018, han impartido instrucciones sobre el tratamiento tributario de alimentos cuya comercialización se ha vuelto inviable, así como de pañales y de productos de higiene personal. O sea, aquí ya tenemos una acción gubernamental que tiende, ¿no es cierto?, por la vía de los beneficios tributarios a incentivar este tipo de donaciones. Y adicionalmente el Servicio de Impuestos Internos, a través de la resolución exenta número 151 del 28 de diciembre del año 2018, establece un procedimiento para que las instituciones sin fines de lucro, distribuidoras o receptoras de alimentos, se incorporen a un registro especial del Servicio de Impuestos Internos para tales fines. Y por último, en materia de carácter legislativo, el Congreso Nacional, en la ley que modernizó la legislación tributaria vigente desde febrero de 2020, consideró incorporar la posibilidad de donación de alimentos, estableciendo la deducción del costo para fines tributarios de aquellos alimentos para consumo humano, animal y otros, cuya comercialización se ha vuelto inviable por razones de plazo, desperfectos o falla en su fabricación y que sean entregados gratuitamente a instituciones sin fines de lucro que se encuentren debidamente inscritas ante el Servicio de Impuestos Internos. O sea, ¿qué quiero graficar y refrendar con esto? De que esta institucionalidad de carácter voluntario que ha estado funcionando hace aproximadamente 10 años a la fecha, ha tenido también receptividad gubernamental desde el punto de vista de alguna reglamentación o franquicias de carácter tributario que incentiven las donaciones a quienes estén debidamente inscritos para desarrollar actividades de estas características, de esta naturaleza. En base a lo anterior, nosotros hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Salud, donde existe la disposición, existe la voluntad, que podrán seguir trabajando sectorialmente en el avance y el desarrollo del proyecto de ley, con el sentido de que nos permita, ojalá, llegar a acuerdos en esta materia, donde todos compartimos el objetivo. Y en consecuencia, si a través de un buen diálogo, de una buena conversación, de colocar todas las cartas sobre la mesa, podemos construir un principio de acuerdo en cómo seguir avanzando, indudablemente que nosotros vamos a estar disponibles para ello. ¿Y qué prevenciones podemos hacer? Señalar, por ejemplo, que tanto en la experiencia internacional como nacional se ha demostrado que existen innumerables problemas prácticos que son necesarios resolver, por ejemplo, para poder facilitar la reducción de desperdicios de alimentos, por lo que una primera idea importante, que nos gustaría al menos a nosotros poder destacar, es que la regulación que se adopte tenga una flexibilidad suficiente y necesaria para poder abarcar todos los posibles problemas logísticos que pueden ser muy diversos a lo largo del país. Y por, ¿no es cierto?, la característica geográfica de nuestro país, indudablemente que se necesita y se requiere tener cierto grado de flexibilidad y de poder abordar estos temas, ya sea a modo de reglamento o estableciendo la ley. Por eso consideramos que algunos aspectos del proyecto en estudio, para ser precisados de mejor manera y establecidos dentro de un contexto y de un marco de acción del Ministerio de Salud, podrían algunas de las disposiciones ser precisadas a través de un reglamento que se dicte, por ejemplo, a través de la autoridad sanitaria, y de esa forma poder adaptarnos con flexibilidad a los distintos problemas que puedan surgir en la implementación y al mismo tiempo asegurar correctamente la calidad de los alimentos. Por lo tanto, lo que estoy señalando es de que como Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, atendiendo esta moción que se está discutiendo hoy día en el Parlamento, tenemos disposición para avanzar en la medida que estas consideraciones puedan ser tenidas a la vista en el proceso y en el desarrollo
¿no es cierto?, de esta fase legislativa. En segundo lugar, también precisar que, a nuestro juicio, debemos entender que estas son regulaciones progresivas y de incentivos más que de obligaciones. Por eso yo hice énfasis hacia atrás, mirando hacia atrás mi palabra, en que incentivar las donaciones más que la obligación, que sea de carácter voluntario. Y pensando que son regulaciones progresivas y de incentivos más que obligaciones, que la regulación debe ser hecha de tal forma que no vaya a producir el efecto contrario de desincentivar la donación de alimentos. Si la sometemos a exigencias o obligaciones que entorpezcan el normal funcionamiento de las empresas disponibles para donar, indudablemente que podemos generar un efecto no deseado en el propósito y en el objetivo que todos compartimos, tal como lo señalé al inicio de la presentación. Entendemos en consecuencia, señora Presidenta, por su intermedio, que esta regulación debe ser una ayuda, una forma de fomentar y facilitar, y no entorpecer la acción que hoy día realizan instituciones como la Corporación, por ejemplo, la Corporación Red de Alimentos en Chile. Por último, dejar establecido que como Ministerio y Secretaría General de la Presidencia hemos estado en contacto permanente e intercambiando opiniones con las autoridades técnicas del Ministerio de Salud y podemos señalarle a la Comisión por parte nuestra como Gobierno, y reitero lo ya señalado, que tenemos disposición para enfrentar eventuales mejoras a este proyecto de ley con el fin de que pueda cumplir con los principios que ya hemos mencionado, la seguridad de la calidad de los alimentos, fomento e incentivos a la donación y la flexibilidad suficiente para que la autoridad sanitaria pueda colocarse en todas las situaciones que esta compleja práctica de donación requiere. Finalmente, señalar que estas recomendaciones están en sintonía con lo expuesto por distintos invitados que he tenido a la comisión, y si teníamos sintonía con esos comentarios de diferentes personas que han acompañado este proceso legislativo, si compartimos desde el inicio los objetivos que pretende el proyecto de ley y si tenemos algunas diferencias en el enfoque, yo creo que solamente resta sentarnos a conversar, a dialogar y ver de qué manera podemos contribuir a que una legislación que tiene propósitos compartidos la podamos sacar adelante con algunos de los planteamientos que en representación del Poder Ejecutivo acabo de señalar. Eso en términos muy generales es lo que yo puedo indicar, señora Presidenta. Indudablemente que desde el punto de vista de los aspectos más técnicos del proyecto, la gente, las personas, los profesionales competentes del Ministerio de Salud, ¿cierto?, en su oportunidad podrán ver con ustedes el detalle de este proyecto. Por nuestra parte, el señor Gonzalo Arenas, que trabajó en salud y que desde la semana pasada se encuentra incorporado aquí al gabinete de la Secretaría General de la Presidencia, sería una contraparte para que en el trabajo en conjunto con salud puedan, ¿no es cierto?, junto a las señoras y señores senadores de la comisión, buscar algún principio de acuerdo que nos permita sacar una legislación con las prevenciones y los propósitos que acabo de señalar. Es cuanto puedo expresar, señora Presidenta. Muchas gracias, ministro. Yo entiendo que fundamentalmente la preocupación está en la flexibilidad para los aspectos logísticos. Entiendo la posición. Nosotros habíamos abierto un plazo de indicaciones y ahí, sobre todo la senadora, le aplaudo el que las puedo presentar durante la mañana, le dimos bastante poco plazo. La idea era escuchar en esta sesión al director nacional de aduanas que está, ¿no es cierto?, José Ignacio Palma, pero también al representante del director de impuestos internos. Entiendo que está también la jefa de la División de Políticas Públicas Saludables y de Promoción del Ministerio de Salud, la señora María Paz Grandón, la saludamos, ahí detrás de la mascarilla. Escucharlo y si había algún otro tema que se pudiera incorporar, que pudiera ser para una próxima sesión donde ya revisemos indicaciones. Entonces, lo que yo le pediría, ministro, es que
se transformen, si hay observaciones de parte del Ejecutivo, se puedan transformar en indicaciones o en propuestas concretas que podemos trabajar, incluso revisar previamente como lo hacemos habitualmente en esta comisión, pero con lo que yo me quedo es con la disposición del Ejecutivo de sacar adelante este proyecto, y yo creo que eso es la mayor preocupación que tenemos los senadores de esta comisión. Le daría la palabra Carolina, ahora al senador Girardi. Es que antes que se vaya el ministro Alvarado, que Pero no lo hemos despedido, primero, es lo que se queda con nosotros. es que se va a quedar Claudio o te va a ir. No, mire, yo que precisamente le quería manifestar que yo en 15 minutos más tengo una reunión en presidencia, y por eso que mencioné de que Gonzalo Arenas, que está aquí en el gabinete de la Secretaría, pudiera continuar con ustedes este proceso y hacer como contraparte junto con la gente de salud. Sí. No, en virtud de eso, ministro, entonces, para poder liberarlo, le damos la palabra al senador Girardi y después a la senadora Bensberger. No hay problema. No, Claudio, mira, primero hay un tema, ante que hay un compromiso con esta comisión que Gonzalo lo sabe muy bien desde el año 2018, que es la ley de tabaco, y el presidente Piñera formalmente se comprometió con el ministro Ward a a sacar ese proyecto de agricultura donde hay un verdadero lobby que es totalmente indecente, de las tabacaleras, y ese proyecto lleva ahí varios años. Y el presidente Piñera, en dos oportunidades, yo soy testigo, se lo puedes preguntar al ministro Ward, y yo quiero que esto quede formalmente establecido en esta comisión, le planteó al ministro que él era partidario que ese proyecto tuviera discusión inmediata y saliera de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. No sé, yo creo que hay poderosas razones para no escuchar la propia opinión del presidente Piñera, porque en todas oportunidades y formalmente se lo planteó al ministro. Entonces, yo no quiero entender que aquí hay otros poderes que son más complejos, que están impidiendo eso. Aquí hay muchos intereses cruzados, entonces yo le quiero pedir que haya una resolución de eso, porque nosotros vamos a iniciar una campaña internacional por el tema del tabaco en Chile, y yo quiero saber cuál va a ser la postura del gobierno, dado que el presidente formalmente manifestó su interés que ese proyecto saliera ahí y que se tramitara. Lo segundo es que yo creo que este proyecto cumple con un compromiso de Chile de la COP25 respecto a la pérdida de alimentos, que es uno de los factores más importantes de generación de gases de cambio climático, de deforestación, de consumo de agua a nivel internacional y ocupación de espacio de 14 millones de kilómetros cuadrados, de un total de 43 millones de kilómetros cuadrados que tiene el planeta, y además que va en la dirección de Naciones Unidas, que es uno de sus 3 o 5 principales propósitos, que es la lucha contra el hambre, y este es un proyecto hecho con Naciones Unidas y con FAO. Entonces, yo pienso que Chile, en muchos aspectos, ha sido innovador. De hecho, la ley de etiquetado, a la cual yo impulsé, que hoy día es una ley que ha sido definida por Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional como el modelo a seguir, fue rechazado por el gobierno que ustedes representan, el primer gobierno del presidente Piñera. Y solo para decir que Chile ha sido innovador en materia de política alimentaria y ha ido más allá que otros países. De hecho, ningún país europeo ha tomado la ley de etiquetado, y sí lo ha hecho Israel, sí lo ha hecho México, sí lo han hecho otros países, lo está haciendo Canadá y muchos otros países. Y por lo tanto, lo que hoy día tenemos en la lógica actual de los incentivos, esto es como la autorregulación de la publicidad, que era la tesis del gobierno en su primer gobierno, de que las empresas se autorregularan, que no necesitaban sello, evidentemente había sido un fracaso total. Lo que hoy día tenemos, hace 10 años, tenemos un sistema que genera incentivos, y a mí me parece muy bien los incentivos, creo que hay que fortalecerlos y apoyarlos. Pero la realidad del mundo de los incentivos, de la autorregulación, de dejar que las empresas hagan lo que quieran y cuando quieran, y solo se guíen por los incentivos, es la realidad que tiene hoy día. Y nosotros queremos cambiar la realidad que tenemos hoy día, que es totalmente insuficiente, particularmente en el desafío que tiene el planeta, tanto a nivel global, pero también en la crisis social que vamos a tener, donde hay chilenos y chilenas que no tienen alimentos para consumir, para enfrentar el hambre, y además donde no tenemos alimentos de calidad. Solo el 17% de los chilenos comen la cantidad de fruta y verdura que les son requeridas y que son recomendadas. Entonces, yo pienso que el statu quo que propone el ministro, a mí me parece que hay un doble discurso.
Y yo pienso que más que defender el interés de los grandes supermercados, que tienen el mismo interés que ha señalado el ministro, porque yo he hablado con ellos, que a ellos les parece muy bien, pero siempre y cuando esto sea voluntario, que sea a través de solo incentivos, me parece que hay que ir un poco más allá por la realidad del país, por la realidad del planeta. Entonces, a mí me parece que es muy importante que en ese tema avancemos y evidentemente, como dice Carolina, yo mismo he presentado indicaciones, la senadora Ensperger ha presentado otras, intentan resolver todos estos aspectos logísticos que yo sí creo que tenemos que, en ese sentido, tener flexibilidad para que todos los aspectos que son, que pueden ser de complejidad logística, se puedan resolver o a través de reglamentos que queden incorporados en la ley. Pero lo que nosotros no podemos es no avanzar en esta materia y correr la frontera. Porque lo que hay hoy día es un avance, es valioso, pero es totalmente insuficiente para los desafíos que tiene Chile y lo que tiene el planeta. Entonces, por lo menos esa es mi opinión, ministro, y ojalá que el gobierno se allane a pensar en los chilenos y las chilenas que van a vivir la crisis social. Esta crisis social va a durar muchos años, usted lo sabe muy bien. Va a haber una crisis de alimentos, de acceso a alimentos, y evidentemente el calentamiento global es una crisis más profunda que viene para quedarse y que amenaza incluso la existencia y la viabilidad de nuestra humanidad. Entonces, ambos temas son temas relevantes, y creo que con los instrumentos que tenemos hoy día, tal vez sirvieron en el pasado, pero no son suficientes para enfrentar el futuro. Eso, ministro. Y le agradezco la presencia. Muy bien, muchas gracias. Senadora Ensperger. Gracias, presidente. Saludar al ministro, agradecer que esté acá con nosotros en aras del tiempo y porque los otros senadores también quieren hablar. Voy a tratar de ser súper concreta, decir que efectivamente el hecho de haber pedido que el proyecto venga de vuelta a la comisión no significa estar en contra. Yo estoy a favor de este proyecto, pero creo que tenía muchos vacíos que eran necesarios resolver. Ahora, lamentablemente, y por eso la importancia de que usted y el Ministerio de Salud estén acá y demuestren disposición para mejorar el proyecto, porque la mayoría de aquellas zonas borrosas que tiene el proyecto son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por lo tanto más lo podríamos nosotros solamente mejorar sin tener esa disposición del gobierno. Creo, yo también tuve la oportunidad de estudiar el tema, leí un informe muy interesante que se hizo sobre la ley francesa, a 3 años después de haberse dictado esta ley de la prohibición de la destrucción, y ellos un poco apuntaban a las mismas aprensiones que tenemos nosotros. Tú no puedes obligar a donar, a lo mejor creo que es clave prohibir destruir alimentos que estén en condiciones de ser utilizados o consumidos por otras personas, pero obligar a donar creo que hace cambiar la esencia de lo que significa el contrato de donación en nuestro país. Y creo que esa sutileza sí también cumple con el objetivo. Creo que y en eso el Ejecutivo tiene un rol fundamental, hay que ir a la prevención. En este artículo señalaban que la ley francesa no había producido mucho efecto porque efectivamente faltaba la prevención y que había que incentivar a producir menos porque se terminaba desperdiciando mucho. Segundo, o tercero, creo que es importante tener, ministro, y usted lo conoce, los regímenes especiales, como la zona franca, porque si uno no hace una distinción en esa materia, ellos previamente a donar, porque los productos que están en la zona franca se entienden que nunca han ingresado al país, por lo tanto, para donarlo, primero tendrían que pagar el IVA y todos los demás impuestos. Significaría que además de donar tendrían que pagar un impuesto alrededor del 26%. Ya vivimos ese problema con la ley REP. Segundo, creo que si el proyecto se mantiene con la obligación de donar, hay que eximir de esto o distinguir los grandes comerciantes del comercio minoritario, de los emprendedores, ver a quién va a quedar, ¿no es cierto?, el transporte, cuáles son las condiciones, cuáles son las responsabilidades de cada uno de los entes que participan en esto, tanto del donante como de la sociedad intermedia, como finalmente de la institución sin fines de lucro que recibe la donación. Y, por cierto, creo que el Ejecutivo no puede estar ausente
de mejorar esto. Ahora, ya con la reforma tributaria, y usted lo señaló claramente, el régimen tributario, eso aclara algunas dudas que yo tenía, en particular que no se requiere insinuación, lo señala expresamente la ley, y que está en efecto un régimen tributario especial. Lo único que me preocupa es que habría que hacer coincidir el inicio y la vigencia de esta ley con esa norma, porque esa norma todavía no está vigente, sino que va a ir en forma paulatina a ponerse en plena vigencia. Entonces, creo que se puede avanzar para sacar un súper buen proyecto con la urgencia que esto requiere, además que hay un compromiso con la sala que permitió que volviera a comisión siempre que lo resolviéramos rápidamente. Yo al menos disponible, tratar de presentar dentro de las competencias que tengo algunas indicaciones, pero que por cierto no resuelven todos los problemas. Vuelvo a insistir, la mayoría o lo que se requiere para mejorar este proyecto requiere iniciativa del Ejecutivo, que espero, ministro, y al Ministerio de Salud, ojalá puedan ayudar en eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Chaguán. Señora presidenta, saludar al ministro, por supuesto, que parece que todavía nos acompaña. Simplemente respecto a la agenda legislativa. La primera, existe el proyecto de ley de alcoholes, de etiquetado de bebidas alcohólicas que me tocó encabezar. Está hace 12 años, ministro, en tercer trámite constitucional, pasó la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, tercer trámite, y luego se encuevó durante 9 años en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Un proyecto que lleva 9 años en una comisión. Me parece que eso es vergonzoso. Y yo le quiero señalar además que este proyecto cuenta con apoyo transversal, incluso con la industria que estuvo en la comisión. Llegamos a un acuerdo amplio. Entonces, esas son las cosas que uno no entiende. Entonces, se lo pongo sobre la mesa. Si hay un proyecto de ley que debería empujar, justamente el proyecto de etiquetado de bebidas alcohólicas, que está en tercer trámite constitucional, pasó salud en la Cámara de Diputados, está en la Comisión de Agricultura, tiene apoyo transversal, la industria vino a la comisión, se llegó a un acuerdo con la industria para los efectos de generar ese etiquetado, y está durmiendo el sueño de los justos por el lobby en la Comisión de Agricultura. Primer tema. Segundo proyecto, un proyecto de ley que presentamos con el senador Girardi para establecer una hora de educación física en la educación primaria y secundaria. Lo firmamos todos los miembros de la comisión. Pasó rápidamente del Senado a la Cámara de Diputados, nuevamente en la Cámara de Diputados estancado. Segundo proyecto. Tercer proyecto, aquel que dice relación fundamentalmente con la nueva ley de tabaco, que también es un proyecto que de acá se trabajó y también está en la Cámara de Diputados sin ningún tipo de urgencia legislativa. Respecto a este último proyecto que estamos tramitando en el día de hoy, este es un proyecto de ley que lo hacemos, que yo soy uno de los coautores del proyecto, lo hemos presentado en el entendido que hoy día 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo hoy día son destruidos, y por tanto el llamado básicamente es a poder articular una red que impida la destrucción de los alimentos. Nosotros además logramos incorporar en la reforma tributaria un incentivo tributario para las empresas que donaran. Entonces, lo que tenemos que hacer en virtud de este proyecto, y por eso es tan importante que el Ejecutivo esté a tiempo y oportunamente, es enlazar este proyecto de ley con el incentivo tributario que ya incorporamos en la reforma tributaria, pero que nosotros no tenemos iniciativa legal para poder justamente engarzar. Y por lo mismo, ministro, le pediríamos que, si fuese posible, poder que el Ejecutivo se involucre tempranamente en la tramitación de este proyecto de ley, que sin lugar a dudas es un win-win, un ganar-ganar para todos, incluso para la propia industria, porque le permitiría efectivamente descontar de impuestos los alimentos donados. Y finalmente, creemos sin lugar a dudas que en el momento crítico que está viviendo nuestro país, poder enfrentar justamente la posibilidad de establecer una red de donaciones, particularmente a organizaciones sin fines de lucro, donde haya un registro, donde haya garantía de inocuidad, donde seamos capaces efectivamente de poder garantizar con un reglamento que deberá disponer el Ministerio de Salud, podríamos efectivamente avanzar en esta materia. Así que eso es, ministro, ojalá
que la ley de etiquetado de bebida alcohólica nuevamente se vaya al tacho de la basura, proyecto de ley que lleva 12 años de tramitación en este Parlamento, que tiene apoyo de la industria, apoyo parlamentario transversal, y que nadie puede explicar por qué estos proyectos llegan a la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional y nunca más se ven, nunca más. Eso es, presidente. Tiene la palabra el senador Galilea, que nos acompaña, y después el senador Quinteros también me la está pidiendo, parece, ¿no? Senador Galilea. Gracias, presidenta. Yo me sumé a esta conversación porque, independiente de que todos tengamos evidentemente el objetivo y el incentivo a que se pierda la menor cantidad de alimentos en Chile y en el mundo, yo tengo severas aprensiones con este proyecto, que voy a tratar de resumir por dónde van mis aprensiones, porque nosotros habíamos seguido un camino que tenía que ver con el estímulo a la donación. Y toda la última reforma tributaria, como bien lo decía el senador Chaguán, apuntaba para allá. Toda la destrucción o eventual destrucción de alimentos que estaban en condiciones de ser aprovechados, pasó a constituir gasto rechazado, y por lo tanto tiene un costo severo para las empresas que lleguen y opten por esa vía. Además, como opera en casi todos los países del mundo, existe muchos sistemas de autorregulación para que efectivamente no se pierda o se pierda la menor cantidad de alimentos en sus respectivos países. Pero acá nosotros estamos haciendo una cosa que me gustaría dejar constancia: no existe en ninguna parte del mundo, ni de cerca. Lo más extremo, por así decirlo, que existe en este planeta es lo que hizo Francia, pero que está lejísimos de lo que este proyecto de ley está estableciendo. Entonces uno siempre puede tentarse y decir, bueno, yo quiero ser el primero en el mundo en dar un paso gigantesco, pero me parece que también uno se debe preguntar por qué otros países, que me imagino que serán igual de inteligentes y bien intencionados que nosotros, no han dado ese paso. Y es porque probablemente es impracticable lo que nosotros estamos haciendo, impracticable, y termina siendo medio injusto para un montón de sectores de la economía, por lo que voy a explicar. Si ustedes se van al mundo, porque acá en este proyecto de ley metimos en el mismo saco a productores, importadores, fabricantes, comercializadores, a todos los que participan en la cadena de distribución de alimentos, desde la importación o producción hasta a todos. En Francia, la famosa ley que siempre se cita se refiere única y exclusivamente a uno de los integrantes de esta cadena, que se llama supermercados. Y no solamente eso, tienen que ser supermercados con salas de más de 100 metros cuadrados, ¿ya? Y tiene cierta razón de ser lo que hicieron los franceses. ¿Por qué no fueron más allá? Si ustedes se dieran el tiempo, y yo los invito a que conversen, llamen a la industria, probablemente la merma a nivel industrial de alimentos, máximo, no supera un 1,5% de lo que producen. Máximo, 1,5%. Si ustedes se van a los supermercados formales que conocemos, las cadenas de supermercados, probablemente la merma no supera el 2% de lo que allí se comercializa. No supera eso. Por lo tanto, nos vamos encontrando con dónde está este teórico 30% del que habla la FAO. Está muy principalmente en los hogares de cada cual, que no hay cómo legislarlo, evidentemente. El que se tomó la mitad de la bebida, la mitad de la caja de leche, la mitad del tarro de durazno, en fin. Y probablemente a nivel de productor y traslado de, sobre todo, hortalizas, vegetales y frutales a los centros de distribución. Entonces, si nosotros estamos obligando a entregar esto, y si no se entrega, obligando a destinar a uso animal o hacer un compost agrícola, estamos poniendo a un montón, de hecho, a la mayoría de la cadena, en una situación completamente imposible. Completamente imposible.
Imagínense, varios de aquí estoy mirando al senador Quintero. En Achao, los supermercados chicos, grandes, almacenes, tienen mermas de frutas, verduras o cualquier lácteo. ¿Qué va a hacer ese tipo? A lo mejor hay, si es que un hogar de ancianos al que le podrá dar algo. Ya, no se interesaron en los plátanos que ya estaban un poco negros, en las manzanas que estaban un poco moretoneadas. Entonces le dice, mire, usted tiene dos opciones. Destinarlo a industria animal, que no acepta, para que ustedes sepan, no acepta productos vegetales. O sea, usted vaya a Champion o cualquiera que produzca alimentos animales, y no le va a aceptar ningún camión de manzana, ningún camión de lechuga y ningún camión de repollo. Cero. Entonces le dice, entonces vaya y haga compost agrícola. ¿Y dónde va a hacer compost agrícola? La senadora Bensperger, que está en el norte. Imagínense que le digan en Alto Hospicio, a los supermercados de Alto Hospicio, bueno, váyase a hacer compost agrícola al desierto. Entonces, la ley, yo entiendo que pueda estar bien intencionada y todo, pero está yendo a un punto en que creo yo que estamos bordeando la insensatez en tratar de resolver algo que al 100% no tiene solución. Acá, lo típico uno por tratar de resolver el 100% de los problemas, termina causando problemas y no resolviendo probablemente ninguno. Entonces, yo pediría que en esto, bueno, todavía no se aprueba en general, así que habrá espacio para hacer indicaciones, pero los demás países han optado por otros modelos, no porque sean malintencionados, porque no quieran mejorar el mundo, porque quieran que se pierdan alimentos y nada, sino que porque lo que nosotros estamos haciendo es a todas luces impracticable. Váyanse a La Vega, a Santiago, o a cualquier feria en cualquier ciudad, y díganle ahí a los feriantes, oye, tú o donas, o tienes que hacer compost agrícola, o tienes que destinar esto a alimento animal. Lo está poniendo en una situación que no van a respetar, porque no tienen cómo respetarla. Entonces vamos a estar poniendo nuevamente un poder de fiscalización que se va a radicar en algunos, no en otros, que puede ser muy abusivo en algún lugar, que va a ser impracticable por razones geográficas en otros, etc. Entonces, yo, respetando por supuesto la buena intención que pueda existir en este tema, creo que estamos dando un salto que es bastante al vacío, porque no está teniendo en cuenta cuál es la realidad y las posibilidades reales de optimización del recurso alimento, y porque además probablemente estamos poniendo el acento donde no está el problema, porque vuelvo a reiterar, en la industria probablemente las mismas son mínimas, en los supermercados también son bastante bajas, está en otro tipo de la cadena, en otra parte de la cadena, el gran problema de pérdida de alimentos. No sé si llegará al 30% en Chile, tengo ahí mis dudas, pero dando por bueno ese dato, no está ni en el supermercado, ni en la cadena de supermercado, que probablemente tiene mucho en la cabeza, ni en la industria. Está en otro lado donde va a ser, si ponemos la cosa como está, va a ser completamente impracticable esta ley. Entonces, termino diciendo, hagamos algo que de verdad pueda funcionar, simplemente. Muchas gracias, senador Galilea, y bienvenido al debate en esta comisión. Vamos a liberar al ministro, tenía otro compromiso, y esperamos tenerlo luego en la comisión junto con el ministro de Salud para poder conversar la agenda legislativa que está pendiente. Ya los senadores expresaron varias de las prioridades que tenemos. Así que, antes que se vaya el ministro, presidenta. Ay, senador Quintero me había pedido la palabra, perdón. Estoy lejos, pero no tanto, estoy en Puerto Montt nomás. No, es que solamente clarificar un tema de procedimiento, que el resto me pide... No, antes que se vaya el señor ministro, antes que se vaya el señor ministro, recordarle que está pendiente el reglamento para la atención preferente de salud. Así Vamos a cumplir un año. Así es. Debería haber estado el 2 de enero. Bien. Muy breve porque creo que ya se ha dicho todo. Tomando las palabras de Rodrigo Galilea, que evidentemente este no es un proyecto que no tenga sus complejidades. Obvio que la tiene. Pero creo que tenemos que empezar por algo. Yo creo que acá se han dicho algunas cosas. Primero despejemos que aquí no hay expropiación, no hay impuesto, no hay donación,
hay que ver cómo esa donación entre comillas, pero lo importante yo creo que empecemos, por ejemplo, yo pongo el caso, ¿qué pasa con la pesca ilegal? ¿Qué hacen con los decomisos de la pesca ilegal? ¿Qué hacen con la pesca acompañante? ¿Qué se hace con eso? Habiendo tantas necesidades. Entonces, yo estoy de acuerdo, yo entiendo los planteamientos que aquí se han hecho, entiendo la posición de Rodrigo, si es verdad, no es fácil. Llegar a una feria y decir no es fácil. Pero sí, yo creo que empecemos por algunas cosas que sí los podemos hacer. Digamos, los productos que están por vencer. Y yo la estaba buscando, yo tengo la estadística de esta región, y la verdad es que es más del 2% de lo que, digamos, no voy a hablar de desperdicio, de productos aptos para el consumo, que quedan allí, digamos, sin uso. Yo estoy de acuerdo en que tratemos de acelerar este proyecto y despejemos todas las dudas. Si aquí yo creo que la iniciativa es buena. Y a lo mejor nos estamos ahogando en un vaso de agua cuando podemos solucionar los problemas. Y yo recuerdo que el año 2018, ya que estaban hablando de la reforma tributaria, cuando se habló de la donación de los productos de primera necesidad, esto generó un apoyo transversal. Y me acuerdo que Juan Antonio Coloma, José Miguel Insulza, Jimena Rincón, Felipe Arboe, Manuel Sandón y Rodrigo Galilea participaron en una reunión prelegislativa con el ministro de Hacienda de la época, don Felipe Larraín, y todos estaban absolutamente de acuerdo en esto. Entonces, tratemos de buscarle la forma de que esto sea una realidad, porque la verdad que hay mucha gente que no tiene que comer y estamos desperdiciando una muy buena oportunidad. Eso era, nada más que eso era. Y Presidenta, no nos olvidemos también, ya que estaban hablando de los proyectos, del proyecto que es de fácil despacho de las cuidadoras de personas con invalidez o incapacidad. De Nada todas más. maneras, senador. Muchas gracias. Yo comparto además lo que expresa el senador Quintero. Ha sido habitualmente el ánimo de esta comisión, lograr en la mayor parte de las iniciativas tener acuerdo, y yo creo solamente que en esto lo importante es que podamos sacar adelante con cierta celeridad la discusión. Ese es el ánimo que tenemos y por eso hoy día hemos abierto espacio para incluso escuchar otras audiencias. Yo, si les parece a los colegas, le pediría así a la biblioteca del Congreso que nos pueda actualizar un estudio que hicieron para el 2008, justamente para el 2018, perdón, justamente en la discusión del proyecto, que nos lo pudiera actualizar sobre todo con énfasis en lo que ha sucedido en la experiencia francesa, además de reenviarles a todos el documento que elaboraron en ese momento. Entonces, ahora sí, liberamos al ministro, agradeciéndole su presencia en la comisión y dejándolo comprometido, ojalá lo antes posible, junto con el ministro de Salud. Y le damos la palabra al director nacional de aduanas y al representante de impuestos internos. Muchas gracias. Gracias, ministro. Chao. Y Gonzalo, bienvenido a esta comisión como invitado permanente. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Presento mis saludos a usted y por su intermedio a los miembros de esta comisión. Agradecer la instancia de que el Servicio Nacional de Aduanas pueda participar, incorporando la visión que tenemos y que podemos aportar respecto de este proyecto, que, como bien lo decía el ministro Alvarado, nos parece un proyecto de suyo loable y, por lo tanto, merecedor de todo el respaldo que se le pueda otorgar. Entrando en el texto del proyecto, nosotros lo hemos examinado con bastante detenimiento y quisiéramos efectuar los siguientes comentarios agrupándolos en 3 líneas fundamentales. Respecto de la primera línea, y atendido lo dispuesto particularmente en el inciso primero y segundo del proyecto, queremos decir que no vemos que en este caso el Servicio Nacional de Aduanas tenga alguna injerencia relevante, por cuanto lo que advertimos del texto del proyecto es que se trata de mercancías que
ya se encuentran en la condición jurídica, dicho en la terminología aduanera, de mercancía nacionalizada, es decir, mercancías que ya ingresaron al país y pagaron todos los derechos, gravámenes y tributos que les correspondía pagar. Por lo tanto, los verbos rectores que indica el artículo primero, el inciso primero y segundo, la verdad es que no vemos que en ello exista ni una intervención ni una objeción que como servicio podamos o debamos formular. ¿Tenemos alguna visión adicional, sí, respecto de lo que se conoce como admisión temporal y particularmente en un régimen suspensivo que se denomina el ingreso de ciertas mercancías a almacenes particulares? Y en este caso, como se sabe, los almacenes particulares permiten que una cierta mercancía permanezca temporalmente en ellos, tiene un plazo máximo, y lo que debe hacer el importador antes del vencimiento de ese plazo y una eventual prórroga, desde luego, es importar las mercancías definitivamente al país. Lo que estamos advirtiendo es que el reglamento que se dicte en el contexto de esta ley, si así ocurre, tal cual está propuesto, además en el inciso segundo, deba contemplar alguna norma respecto de la cancelación del régimen suspensivo para el caso de mercancías que caigan dentro de la figura contemplada en el inciso primero de esta norma, para evitar que eventualmente estas mercancías vayan a ser, una vez que caigan en presunción de abandono, puedan ser destruidas. En definitiva, lo que debería buscarse con esa redacción a nivel del reglamento es que estas mercancías puedan igualmente ser destinadas a una donación, no a destrucción. En una segunda línea argumental respecto de esto, reparamos respecto de que el inciso penúltimo del proyecto habla de una excepción de las obligaciones que establece la presente ley respecto de alimentos susceptibles de ser devueltos al proveedor. Respecto de esto, señalar que la norma contenida en el artículo 133 de la Ordenanza de Aduanas otorga al Director Nacional de Servicio facultades para, mediante resolución fundada, ordenar la devolución de lo pagado respecto de mercancías importadas que presenten daños, defectos, que se encuentren en mal estado o que no correspondan a las especificaciones de lo pedido. Desde este punto de vista, solo mencionar, la norma lo que establece es un plazo de 60 días para impetrar el derecho de devolución, se cuentan desde la legalización del documento de ingreso, la DIN, es decir, de la última tramitación que cierra la tramitación del ingreso, y en este caso la devolución opera solo cuando las mercancías hayan sido retornadas efectivamente al extranjero. Queremos hacer el alcance respecto de esto porque evidentemente podría tener un impacto respecto de aquellas mercancías que estando en los escenarios descritos y cubiertos por la norma, finalmente se inste por la devolución al extranjero de ellas. Y finalmente, Presidenta, queremos hacer presente que de acuerdo a lo que señala también el proyecto en el inciso 345, en el inciso sexto, menciona el proyecto que los alimentos decomisados deberán ser puestos a disposición de alguna entidad receptora en el más breve plazo, resguardando siempre que su inocuidad no esté comprometida. Sobre esto nuestro comentario apunta que el comiso es una pena accesoria, respecto de lo cual, por lo menos el Servicio Nacional de Aduanas carece de facultades. Es una pena accesoria que en general es decretada por los tribunales de justicia. Ahora, el punto es que la pena, como accesoria de una pena principal, se dicta una vez que se termina la tramitación del caso. Desde ese punto de vista es fácil advertir que, dictado el comiso definitivo, cuando se termina de tramitar una causa, probablemente estos alimentos ya no van a servir para el propósito, por lo menos que está atendiendo el proyecto de ley. Desde ese punto de vista, lo que planteamos es que pudiera reemplazarse la expresión comiso por incautación. La incautación es una medida de carácter o bien administrativa o bien de carácter judicial. De hecho, el Servicio Nacional de Aduanas puede incautar mercancías. Si tuviéramos la facultad de ponerlas a disposición de alguna autoridad en el contexto de esta ley para su redistribución, evidentemente que se podría atender al espíritu de la ley. Si se mantiene la redacción con pena de comiso, la verdad es que allí
quedaríamos en un escenario de complicación para poder avanzar en esa línea. Presidenta, esos básicamente son los que tenemos respecto del proyecto y como digo, comprometer también todo el apoyo del servicio para poder incorporar lo que puedan ser nuestras agregaciones para poder sacar adelante este proyecto que, insisto, nos parece en todo lo amplio. Yo quiero agradecerle al director. ¿Le parece, senadora, que escuchemos primero al representante de Impuestos Internos y ahí hacemos consultas para ambos? Si se va a quedar el de aduana, ni un problema, presidenta. Sí, se va a quedar, ¿no es cierto, director? Permanezco, si no hay problema. Gracias. Ya. Entonces, Simón Ramírez, que es jefe de la Subdirección Normativa de Impuestos Internos, que viene en representación de Fernando Barraza, ¿no es cierto?, el director nacional de Impuestos Internos, te damos la palabra. Y les pedimos a los que no están conectados, que no están haciendo uso de la palabra, que puedan silenciar sus micrófonos. Simón, tú tienes que activar tu micrófono para que te escuchemos. Ahí sí, ¿se escucha? Ahí. Muchas gracias por la invitación, señora presidenta, por su intermedio. Dos cosas. La primera, dar las excusas pertinentes del director, tenía un compromiso impostergable. Y la segunda, me disculpo por estar utilizando anteojos oscuros, pero justo ayer mi hija pequeña me rompió los anteojos normales, así que quedé sin anteojos. Nosotros enviamos una presentación, la estaba coordinando con la Secretaría de la Comisión, a ver si la podrían presentar por pantalla. Muchas gracias. Ok. Bueno, nosotros revisamos el proyecto, salvo el tema de la posibilidad de hacer devolución de aquellos alimentos que sean susceptibles de ser devueltos al proveedor, lo cual podrían volver temas de emitir notas de crédito, ¿cierto? Cuando son contribuyentes de IVA, no hay mayores implicancias estrictamente tributarias, sin perjuicio de lo que se va a comentar un poco más adelante. En cuanto al proyecto mismo, nosotros entendemos que básicamente discurre sobre dos grandes grupos, ¿cierto?, que son fabricantes, productores e importadores, en cuyo caso los productos tienen que entregarse a través de entidades receptoras certificadas, que finalmente personas en situación de vulnerabilidad, y por otra parte establecimientos comerciales en los cuales se expende o se consumen alimentos preparados, en cuyo caso se permite a los clientes llevar los productos no consumidos. Hay algún par de excepciones, y como se comentó en alguna oportunidad antes, más bien el proyecto parece discurrir sobre la idea de sancionar el incumplimiento de estos deberes en lugar de incentivar o promover conductas alternativas. En la experiencia nuestra del Servicio de Impuestos Internos, ¿se puede avanzar un poquito la presentación al siguiente punto? Más adelante. Ahí. Bueno, en este apartado nosotros explicamos brevemente las instrucciones administrativas que el Servicio de Impuestos Internos ha impartido sobre la materia. Hay que señalar que en su oportunidad, en los inicios, cuando surgió la problemática de estos productos, parte por un problema tributario específico, y es que la ley sobre impuestos a las ventas y servicios, la ley de IVA, grava los faltantes de inventario. Entonces, en su oportunidad, los contribuyentes estaban preocupados de cómo documentar
fehacientemente ante el servicio que un faltante de inventario, por actos de terceros, por destrucción, inundaciones, casos fortuitos, no fuesen considerados como retiro grabados con IVA. Así surge, ¿cierto?, las primeras inquietudes sobre esta materia. Y el servicio da instrucciones sobre cómo destruir o dar por destruidos estos faltantes de inventario sin consecuencias tributarias gravosas para el contribuyente. Sin embargo, esto comienza a cambiar ya en el año 2009. Delante se mencionó la circular 54, si se puede avanzar en la presentación, en la cual por primera vez el servicio, mediante instrucción administrativa, regula la situación de los alimentos que se hacen inviable su comercialización. Aquí, como alguien mencionó, un win-win. Por una parte, la inquietud de los contribuyentes era, oiga, tengo faltante de inventario, no me aplique, no me lo considere como un retiro grabado con IVA, y transitamos a la siguiente situación, y sabe que si lo entrego voluntariamente, productos alimenticios que están próximos a vencer o que tienen desperfectos y que se hacen inviable su comercialización, en vez de destruirlos, que era lo original, permítame deducirlo como gasto. Y ahí se inició una evolución administrativa que culmina el año 2018 con tres circulares en realidad, una relativa a la entrega gratuita de pañales, otra sobre productos de aseo personal, y finalmente la circular 60 del 2018, que refunde y complementa las circulares anteriores, permitiendo que ciertos productos, cuando son entregados gratuitamente a ciertas entidades sin fines de lucro para que a su turno los repartan entre personas de escasos recursos, personas vulnerables, estos productos pudiesen ser deducidos como gasto por la empresa. Y aquí se agregan distintas categorías: alimentos, pañales, elementos de aseo personal, toalla higiénica, cicatrizantes, hidratantes y otros productos. Entonces, la experiencia nuestra, antes de ir al último desarrollo legal, es que pasamos desde una preocupación de cómo acreditar la destrucción de faltantes de inventario para evitar que fuesen grabados como retiro con IVA, a un mecanismo que promoviese la entrega gratuita de estos productos para su uso o consumo por personas de escasos recursos o situación de vulnerabilidad. Todo este desarrollo administrativo fue recogido en gran medida en la ley 21.210, que ya entró en vigencia, que modifica el número 3 del artículo 31 de la ley de impuesto a la renta. Es importante señalar que en esta modificación legal se pueden distinguir tres grandes categorías. Por una parte está el párrafo segundo, que está en ese cuadrito, que trata de alimentos, ya sea para consumo humano, mascotas, productos de higiene, aseo personal, libros, ropa, juguetes, materiales de construcción, entre otros. Vale decir, es una norma que tiene no es un numerus clausus, no es taxativa, sino que eventualmente pueden incorporarse otros productos. El párrafo que viene, el párrafo tercero, se trata de productos farmacológicos, y finalmente el párrafo cuarto está vinculado con la ley de residuos, que lo vamos a mencionar más adelante. Siguiendo con el párrafo segundo, si puede volver un poquito, perdón. Como decía, básicamente se refiere a productos alimenticios, de aseo personal y estos artículos escolares, juguetes, ropa. Lo importante es que estos productos tienen que ser aptos para el uso o consumo humano, ¿cierto? Que se hayan vuelto su comercialización inviable por distintas circunstancias, ahí se establecen en la propia ley,
pero que mantienen sus condiciones para ser utilizados por las personas. Y esto es importante, se distribuyen a través de instituciones sin fines de lucros que lo reciben, lo acopian y a su turno lo distribuyen, ya sea entre otras instituciones sin fines de lucro o directamente a personas de escasos recursos. Como digo, aquí los intermediarios son instituciones sin fines de lucro que en definitiva, por cierto, tienen que llegar a personas naturales de escasos recursos. Ellos son los destinatarios finales de estos productos. Y la ventaja es que estas entregas gratuitas, como decía antes, el contribuyente puede deducirlas como gasto en su determinación de la renta líquida imponible. Es importante notar, por un matiz que veremos más adelante, que este párrafo discurre sobre la base de la voluntariedad, ¿vale? Es decir, el contribuyente puede o no acogerse a este mecanismo. Eventualmente, si es que procede a la destrucción, tendría que acreditarlo fehacientemente ante servicio, se aplican otras reglas, pero en principio no hay una sanción de carácter tributario al menos, una penalización o que no se le reconozca el gasto. A menos que, como dije al principio, se verifique una merma, un faltante de inventario que en definitiva se grave con IVA como retiro. Si podemos avanzar, el siguiente párrafo del número 3 del artículo 31 se refiere a la entrega gratuita de especialidades farmacéuticas y otros productos farmacéuticos. En este caso, el destinatario intermedio son los recintos o establecimientos asistenciales para entregarlo a personas en situación de gratuidad. Aquí se estableció esta regla, una regla distinta porque la naturaleza de estos productos, como están sujetos al reglamento sanitario y a otras consideraciones, el procedimiento es un poquito distinto. Y finalmente, en el párrafo cuarto, se incorpora la ley de residuos, así vulgarmente conocida, ¿cierto? La ley 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje. Aquí la situación es un poquito distinta porque si se trata de estos productos a los que se refiere la ley 20.920, si el contribuyente los destruye voluntariamente, pudiendo haberlos entregado en forma gratuita, aquí sí se penaliza. Es decir, tratándose de productos a los que se refiere la ley 20.920, si el contribuyente, en lugar de optar por la entrega gratuita de estos productos, procede a la destrucción voluntaria de los mismos, aquí no solamente no se le permite deducir como gasto esos productos que destruyó, sino que además se le aplica el impuesto multa del artículo 21 de la ley de la renta, que es básicamente una tasa del 40% sobre el costo de esos bienes, de esos productos. Si podemos avanzar. Ahora, me quiero detener un poquito en este último párrafo para que se entienda bien. No es exactamente, obviamente, al proyecto, pero es importante hacer algunas precisiones. Lo primero es que esa ley 20.920, por la naturaleza de los productos, los bienes a los que se refiere, que básicamente son residuos, ¿ya? De hecho, hay una lista de materiales que se denominan prioritarios, donde están neumáticos, aceites industriales, y otra cantidad de productos. La verdad que por su naturaleza uno debe entender que los productos a los que se refiere esta ley, por regla general, no debiesen ser de consumo humano. Por lo tanto, uno debe entender que la regla general es que tengan que eliminarse o reciclarse o reentrar al proceso productivo antes que
entregarlos gratuitamente a las personas. Eso es bien importante. Por lo tanto, salvo que no se pueda reutilizar, no se pueda eliminar o no se pueda reincorporar al proceso productivo, y sí puede ser de consumo humano, recién en ese caso entraría a aplicar esta disposición. Por lo tanto, a diferencia del párrafo segundo, no se trata de bienes que son comercialmente inviables, sino que son residuos. Eso es importante tener presente. Y por lo tanto, no siempre son aptos para el consumo humano. Por lo mismo, si podemos avanzar en la siguiente PPT, no siempre estos productos el contribuyente tiene la obligación de entregar. Por ejemplo, cuando pueden generarle responsabilidad extendida, ¿cierto? El producto no es apto para el consumo. O cuando su entrega supone costos o gastos excesivamente onerosos para el contribuyente. ¿Ya? Vale decir, sale mucho más caro entregar gratuitamente estos productos que, por ejemplo, eliminarlo en virtud de la ley de residuos. Y finalmente, por ahí se establece el tratamiento tributario en la siguiente presentación. La podemos saltar porque ya lo mencionamos. Un poco para proponer algunos elementos a la discusión. Bueno, partiendo sobre la base que existen dos grandes grupos, estuve viendo que hay algunas indicaciones del proyecto, la enviaron ahora un poquito antes de la sesión, así que no he tenido oportunidad de estudiarla a fondo, pero lo que alcancé a ver es que se establecen estas dos grandes categorías de fabricantes, productores, importadores por una parte y establecimientos comerciales por otra. Pero siempre estamos hablando de productos alimenticios. Una forma eventualmente de armonizar las reglas de este proyecto de ley con las normas tributarias, pero solamente tratándose de productos alimenticios, podría ser que aquellos productos alimenticios en el grupo de los grandes, por así decirlo, fabricantes, productores, si es que no se entregan voluntariamente, aplicarle este impuesto multa del artículo 21. O sea, no solamente no los puede deducir como gasto, sino que aplicarle un 40% de tributación con impuesto único. ¿Ya? Como digo, en el caso de los establecimientos de los fabricantes, productores, importadores de productos alimenticios, cuando no proceden a la entrega gratuita de estos productos alimenticios, una alternativa, si es que se quiere enforzar o reforzar esta norma, podría ser haciendo más gravoso su tratamiento tributario. Y tratándose de los establecimientos, yo entiendo más pequeños, establecimientos comerciales donde se expende o se consumen productos alimenticios preparados, bueno, aquí se podría hacer algo similar. O considerar esos productos alimenticios preparados que se destruyen o que no se entregan gratuitamente como faltantes de inventario, o sea, aplicarle la regla de retiro de IVA que comentamos al principio. Lo que sí sería pertinente, entiendo que varios de los senadores lo han planteado, de nuestra experiencia, nosotros hemos tenido reuniones, al menos con las cadenas de supermercados, para efectos de hacer operativa estas modificaciones legales. Y lo que ellos nos han planteado, por ejemplo, que puede servir para este presente proyecto, bueno, por de pronto que hay que distinguir entre los distintos tipos de establecimientos y tamaños. No es lo mismo un supermercado de una localidad rural, por ejemplo, un mini market, que una gran cadena de supermercados. E incluso dentro de las mismas cadenas grandes de supermercados, también tienen distintos formatos, y algunos formatos son bastante pequeños, y en los cuales la exigencia de hacer esta entrega gratuita puede ser muy gravosa, o importar costos excesivos para el contribuyente.
En ese sentido, la reforma tributaria y los criterios administrativos del servicio más bien siempre han sido, supuesto que usted quiera entregarlos gratuitamente, bueno, tiene un tratamiento tributario preferencial, pero si no lo hace, no hay consecuencias tributarias. En segundo lugar, sería conveniente precisar las reglas de excepción cuando se entienden que los productos pueden cumplir otras condiciones o eventualmente establecer un cumplimiento alternativo. Y finalmente, el punto 3, bueno, como dije al principio, no se trata propiamente de un proyecto con incidencias tributarias, pero señora Presidenta, por su intermedio, el director obviamente ofrece toda su experiencia técnica de este servicio para informar o apoyar el debido cumplimiento de las normas que en definitiva se establezcan. Esa es la presentación. Muchas gracias, Simón, y además agradecerte también por el detalle y la acuciosidad, ¿no es cierto?, en la revisión de las normas, y de todas maneras te vamos a pedir que nos sigas acompañando en el trabajo. Lo que queremos es justamente que estén los incentivos correctos, ¿no es cierto?, para el objetivo del proyecto. La senadora Bensberger quería hacer una consulta al director nacional de aduana, no sé si también representante de impuestos internos, y después al senador Chaguán. Gracias, Presidenta. Sí, un par de consultas. Primero, al director nacional de aduana, porque él dice que aduana no tiene nada que ver en este proyecto. Quisiera que me dijera expresamente que eso es así, qué pasa con la zona franca, ¿no es cierto? Porque él señalaba que no tenían nada que ver porque se entendían que todos los proyectos, o sea, que todos los productos de eventual donación ya habían ingresado a Chile, y precisamente en la zona franca, la fricción que existen es que esos productos no están en Chile. Hay una situación de extraterritorialidad. Y él bien sabe que tuvimos un problema con la ley REP. Básicamente era un poco distinto porque era en el tema de los neumáticos, que no había lugar donde entregar estos neumáticos en Tarapacá, no habían estas plantas, y por lo tanto al salir a Antofagasta, que era la planta más cercana, siendo desperdicios o siendo bienes que debían entregarse, ¿no es cierto?, que ya habían dado su vida útil, nos encontramos con dos problemas. El primero, que tenían un bien que estaba dado de baja, tenía para cumplir con la ley REP que pagar todos los impuestos, lo que significaba, ¿no es cierto?, cerca entre un 26 y un 29% de impuestos que tenían que pagar, no recuerdo bien la cifra. Y segundo, cómo en el caso, si esto fuera posible, porque a lo mejor aquí es más fácil porque se puede donar dentro de la región, que es el territorio de beneficio tributario, pero cómo o bajo qué instrumento, ¿no es cierto?, pueden rebajar estos bienes que donen de sus inventarios. También el director sabe que hay un problema histórico de faltas de inventario en la zona franca, que aduana, me parece bien, no lo estoy criticando, pero es un problema puntual que existe, que aduana ha sido extremadamente exigente aún en casos de robo, y las multas sometidas a los usuarios SOFRI no han sido menores. Entonces, ¿qué pasa con aquellos usuarios SOFRI que podrían verse afectados por esta ley, que van a tener, por un lado, la obligatoriedad de donar o de entregar estos bienes, y por otro, cómo cumplen, ¿no es cierto?, la obligación de donar bienes que se supone que no están en Chile? El segundo, preguntarle al señor del Servicio de Impuesto Interno, Presidenta, hoy día el proyecto como está no distingue entre grandes o pequeños comerciantes, importadores, en fin. La mayoría de los emprendedores, las pequeñas, las pymes, no declaran renta según contabilidad completa, que es el beneficio tributario establecido en la reforma tributaria. Entonces, aquellos pequeños comerciantes que están en esta situación no serían beneficiados con el incentivo de la reforma tributaria, o podrían serlo, o cuál podría ser un incentivo para ellos.
eso. Ya, y lo último, no sé si alguno de ellos o Salud me podría aclarar, por ejemplo, qué pasaría con la JUNAEP en este proyecto. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Chaguán. Presidenta, valorar la intervención tanto de aduanas como del Servicio de Impuestos Internos, la acuciosidad con que el Servicio de Impuestos Internos se ha referido a este proyecto de ley, y en ese mismo contexto pedirle efectivamente que esa capacidad técnica que ha puesto a disposición la podamos también tomar para uno de los temas que yo he planteado desde el inicio, poder relacionar esta legislación con la legislación tributaria que logramos incorporar. Yo fui uno de los que hizo fuerza con el Ejecutivo en su momento para que se incorporara en la ley de modernización tributaria. El tema, la duda, es, y algo respondió el director el director de servicio, es qué ha pasado en términos de operatividad, qué tan efectiva ha sido, y si es posible establecer algún fast track para que eso finalmente ocurra. Y del mismo modo pedirle al Ejecutivo si hay voluntad de poder incorporar justamente ese relacionamiento, porque son normas que requieren patrocinio del Ejecutivo. Entonces, ahí se puede ir trabajando un acuerdo que efectivamente nos permita ir estableciendo un espacio de ganar-ganar, tanto para el donante como para el futuro donatario. He dicho, señora Presidenta. Gracias, senador. Senador Girardi. Mira, yo pienso que es muy interesante, yo quiero felicitar a Impuestos Internos, porque creo que cuando hacen circulares no es una iniciativa legislativa, casi una política hecha desde Impuestos Internos, y creo que es muy progresista y muy anticipatoria. Entonces, me parece que las experiencias de ellos son no solamente loables, sino que muy útiles para nosotros. Yo presenté indicaciones que las podemos discutir porque me parece importante esta idea de poder separar los grandes de los más pequeños. Porque claro, es muy distinto la realidad de un supermercado, de un Jumbo, de un Unimarket, de la posibilidad que ellos tienen de poder, frente a la alteración de su embalaje, de los envases, o de la rotulación, de ruptura, o de vencimiento, es muy distinto al que tiene, por ejemplo, un restaurante. Yo cuento la experiencia de que cuando estábamos en un programa me llamó el director de Pello para decirme, oye, yo también quiero entregar mis alimentos porque tengo platos preparados que me sobran durante el día y no los quiero botar. Entonces, la idea de poder tener una plataforma que pueda ser también útil para los grandes y para los pequeños, de que tú puedas subir a la plataforma y que se pueda incorporar a esta plataforma usuarios que pueden ser juntas de vecinos, que estén acreditadas, y para poder ir y decir, mire, a mí me interesa aquel producto que un restaurante o un almacén puede determinar, o una feria. Yo creo que más que hacer una campaña del terror como la hace mi colega Galilea respecto a las ferias, yo creo, ¿por qué no establecemos? Y de hecho nosotros en la ley de etiquetado hicimos una relación diferenciada para los grandes y para los pequeños. De hecho, los pequeños no tienen obligación de rotular, a otros se les dio más plazo. Es decir, son escenarios distintos, pero los podemos abordar inteligentemente a todos y a todas. Y a mí me parece muy interesante la separación que hace Simón Ramírez desde el punto de vista de que, claro, a los grandes tú le puedas aplicar impedir de deducir como gasto y además aplicarle la multa si en vez de entregarlo gratuitamente lo destruye, y a lo mejor ahí pueden funcionar entidades intermedias, pero para los más pequeños podría ser la segunda opción que planteó, que solamente esto no lo puedan, como lo planteó él, de que esto sea un faltante inventario y que lo puedan recibir, por ejemplo, instituciones más pequeñas, juntas de vecinos. Ahora, yo pienso que tenemos que ampliar el universo de instituciones que van a ser beneficiarias de esto. Me parece que está bien que haya instituciones grandes como la Red de Alimentos y otras que hacen una tarea muy importante, pero también podríamos incorporar a juntas de vecinos, a hogares de ancianos, a colegios
sean públicos o privados, colegios que estén acreditados, que sean vulnerables, por ejemplo. Me parece que si uno amplía inteligentemente esto puede transformarse en una muy buena política. Y yo no le temo esto que Chile sea pionero. Chile ha sido pionero en muchas políticas de salud pública en el mundo. Chile fue pionero en el control de niños sanos, Chile fue pionero en los métodos anticonceptivos a nivel planetario, Chile fue pionero en los programas de IRA en toda Latinoamérica y hemos sido pioneros en la ley de etiquetado a nivel mundial, y se decía lo mismo, eso no va a resultar porque no se ha hecho en ningún país europeo. Pues bien, los países europeos son totalmente prisioneros y rehenes de los grandes poderes corporativos, de Nestlé y otros, y en cambio nosotros sí lo pudimos hacer y los países latinoamericanos lo van a hacer mucho más rápido que Europa. Entonces, me parece que lo importante, presidente, yo creo que pedirle a Impuesto Interno valorar el aporte que ha hecho Simón, pero yo creo que deberíamos constituir un comité, que un equipo de asesores pueda trabajar con el Ejecutivo, con Impuesto Interno y poder hacer un proyecto que sea un pequeño laboratorio de innovación y que sea modelo a escala mundial. Yo pienso que esta experiencia, si la hacemos bien, puede transformarse en este tiempo, sobre todo para el planeta y para Chile, en un ejemplo que traspase fronteras. Así es, ese es el ánimo, senador. Vamos a dar, no sé si el senador Quinteros tiene alguna consulta. Sí, yo tengo una consulta para don Simón Ramírez. Él habló de la circular 54 del año 2009 y decía que los alimentos que habían perdido su valor comercial para la empresa, que si yo se podían ser donados, y terminaba diciendo que estos productos que sean castigados o deducidos como pérdida para las empresas. ¿No es así? No sé si no sé si me explico. ¿Me escuchan? Sí, que estaba silenciado. Esa es la consulta, senador, para aprovechar de darle la palabra. Exacto. Yo, con respecto a la circular 54 del 2009, ¿cuántas empresas se han acogido a este sistema? Le vamos a dar la palabra a Simón para que se haga cargo de todos los planteamientos y después para cerrar al director de aduana. Vamos a invertir el orden. Y a lo mismo, ¿y qué otro incentivo tributario se podría asociar a esta actividad? Simón. Ok. ¿Parto yo o el señor director de aduana? Sí. Dale, Simón, nomás. Adelante. Okay. Ya, son varias preguntas. Respecto de lo preguntado por la senadora Ensperger, este mecanismo es aplicable básicamente a los contribuyentes que llevan contabilidad completa, no a los me va a tener un tema tributario, pero es necesario, no a los pymes transparentes ni a los pymes que tributan básicamente por ingreso. Y eso por una razón bien sencilla, y es que estos contribuyentes tributan en base a los flujos, en definitiva. O sea, es una diferencia entre cuánto gano y cuánto gasto. Por lo tanto, una vez que yo incurro en el desembolso, ya lo deduje como gasto. Por lo tanto, no podría rebajarlo nuevamente. Acá, a diferencia de los contribuyentes que llevan contabilidad completa, que ellos solamente pueden deducir los gastos, ¿cierto?, cuando en la oportunidad que la ley lo establece. Por lo tanto, para esos contribuyentes sí es relevante este mecanismo. Por lo tanto, como digo, los pequeños contribuyentes, la pyme, ¿cierto?, de barrio, en principio no se sube en este sistema porque no le es aplicable, por la lógica del sistema tributario en que debiesen estar tributando. Después, respecto de la operatividad, nosotros hemos tenido un par de reuniones, como señalé al principio, con la Asociación de Supermercados, que nos han enviado unas minutas bastante útiles. Nosotros esas minutas las utilizamos para emitir nuestro borrador de circular. Un pequeño comentario. Nosotros por mandato legal, las circulares, los proyectos de circulares debemos someterlos a consulta pública.
para recibir los comentarios de la opinión en general, de los contribuyentes en general. Nosotros sometimos a consulta pública la circular de gastos la semana pasada, está publicada en el sitio web del servicio, ¿ah? Y en la página 8 y siguientes están tratados precisamente estos temas, y en el cual nosotros recogimos parte de la experiencia que nos entregó el grupo de los supermercados. Y ahí tenemos una mesa de trabajo que está constituida y estamos trabajando con ellos, sin perjuicio que se puedan sumar otros grupos de contribuyentes. Después, respecto de lo que señalaba el senador Girardi, efectivamente nuestra experiencia, y eso nosotros tratamos de plasmarlo en la circular y después en las resoluciones operativas que tengamos que hacer para hacer la bajada de estas disposiciones. Nosotros hemos ido distinguiendo entre grandes contribuyentes, pequeños contribuyentes, según la localidad donde esté el contribuyente, según la localidad donde estén las entidades receptoras de los productos que pueden estar en distintos lugares, y también distinguiendo la forma de entrega. En algunos casos, por ejemplo, grandes cadenas de supermercados podrían tener solo un gestor y ellos mismos encargarse de trasladar las mercaderías, los productos de su centro al centro de acopio, ¿ya? Con la logística, con sus camiones, con los frigoríficos que ellos tienen, y eso también lo pueden deducir como gasto. En cambio, si un pequeño contribuyente, por ejemplo el caso del Pello, de un restaurante, tal vez la entrega debiese ser mediante la puesta a disposición en el mismo local de los productos alimenticios, o sea, no obligar al contribuyente a que los pesque y los entregue o que alguien los venga a buscar, ¿ah? Sino que sea una entrega directa. Y ahí se pueden consultar algunos mecanismos. Nosotros lo mencionamos brevemente en la PPT, como por ejemplo, hay un tema, no tenemos claro si en este caso los productos alimenticios se los lleva el mismo cliente que los compró, en cuyo caso es como parte del derecho que tendría el contribuyente, el cliente, o si se está pensando en que esos productos alimenticios se entreguen a personas vulnerables de escasos recursos que evidentemente no son clientes del restaurante, ¿ah? Y ahí podría estructurarse un esquema de, por ejemplo, entrega de una tarjeta, ¿cierto?, que esté prechequeada, donde la persona de escasos recursos, la persona vulnerable, puede aplicar y obtener esa tarjeta que le permita a su turno ir a los distintos lugares y hacer uso de esa tarjeta, y contra eso el Pello, por ejemplo, el restaurante Pello, entregar el plato de comida, ¿ah? Ahí el servicio también podría aportar y ofrece lo que fuese necesario. Nosotros tenemos harta información y podríamos ayudar con eso. Después, respecto a la consulta del senador Quintero, lamentablemente no le puedo responder en este momento porque yo trabajo en el área normativa, no tengo ese dato, pero sí se lo puedo conseguir con el área de fiscalización y hacérselo llegar a través de la comisión. Yo me comprometo a esa información. Y finalmente, muchas gracias. ¿Qué otro incentivo tributario está asociado? Bueno, básicamente es la posibilidad de deducir como gasto estas entregas gratuitas, ¿eh? Que eso es bien importante. Y en segundo lugar, no es propiamente un incentivo, pero sí es relevante, no se consideran como faltantes de inventario, ¿eh? O sea, no se entienden como retiros grabados con IVA, ¿eh? Además, estos productos que en su momento soportaron IVA y por lo tanto traen un crédito fiscal, el contribuyente puede utilizar ese crédito fiscal, no pierde ese crédito fiscal, ¿eh? Así que es todo un conjunto de normas bien estructuradas que permiten la entrega gratuita de estos productos, ¿eh? Es importante señalar que eso es por el lado de la entrega gratuita. Hay otras leyes y otras disposiciones que permiten hacer donaciones al amparo de normas especiales que establecen otros beneficios tributarios. Nosotros en abril
sacamos una circular, no me acuerdo el número en este momento, que a propósito de las medidas de contingencia por el coronavirus, se estructuró todo un esquema de donaciones que se pueden efectuar con beneficios tributarios, pero esos son donaciones de bienes al amparo de normas legales específicas como son la ley de catástrofe y la ley de donaciones al fisco, por ejemplo. Pero esos son otros estatutos normativos. Muchas gracias, Simón. Yo reitero el reconocimiento a la presentación y el invitarte a acompañarnos en la redacción final del texto. Le damos la palabra al Director Nacional de Aduanas para hacerse cargo de las consultas y después a Jaime González para cerrar esta reunión. Gracias, Presidenta. Bueno, respecto de lo que me preguntaba la senadora Ensperger, lo que quiero decir es que el proyecto, en la forma en que está redactado, discurre sobre la base de que ya se trata de mercancías nacionalizadas. Por lo tanto, mercancías que ya cumplieron con su tramitación de ingreso formal al país, una importación que ya está totalmente legalizada, y por lo tanto, mercancía que ya pagó todos los tributos que correspondía que pagar. De allí mi afirmación en torno a que, de acuerdo al inciso primero, y particularmente primero y segundo del proyecto, el servicio respecto de lo que es la actividad de entregar en forma gratuita, que es lo que aborda el inciso segundo del proyecto, no tendría el servicio ninguna injerencia, porque ya se trata de mercancías que están nacionalizadas. Ahora, respecto de lo que se pregunta en torno al caso de la zona franca, efectivamente es una zona de tratamiento aduanero especial y son mercancías que están en la condición que la senadora indicaba. Ahora, considerando que las normas de carácter tributario y aduanero tienen una naturaleza jurídica especial y por lo tanto están sujetos a interpretación restrictiva, lo cierto es que con el texto actual del proyecto no se podría donar este tipo de mercancías, requeriría el proyecto alguna incorporación, alguna mención para que eso se pudiera hacer, y si se trata de donar tendría que serlo, con esta incorporación tendría que serlo dentro del ámbito territorial de la zona de tratamiento especial. Si fuera el resto del país tendría que evidentemente tratarse de mercancías importadas legalmente y por lo tanto nacionalizadas y que pagaran todos los tributos que correspondan. Ahora, ciertamente, incluso en el caso de que el proyecto contemplara la opción de la donación dentro de la zona territorial de tratamiento aduanero especial, se requeriría perfeccionar evidentemente el control de inventario, porque de lo contrario podría el sistema franco sufrir algún tipo de trastocamiento respecto de cuál es la finalidad real que persigue el sistema zona franca y también las atribuciones que tiene el Servicio Nacional de Aduanas, considerando que se trata de mercancías que están incorporadas bajo un régimen de tratamiento aduanero especial. Por lo tanto, de ese punto de vista, claro, el proyecto podría ser mejorado para poder atender a la finalidad que plantea la senadora Ensperger. Sí, yo quiero sumarme ahí. Me parece que es fundamental considerar la situación de zona franca. O sea, nos pasa lo mismo en el caso de la región de Magallanes. Senadora. Gracias, Presidenta. Yo quisiera un poco, a lo mejor, proponerle la misma línea que decía el senador Girardi. Tal vez acá darle, no sé, 1 o 2 días al Ejecutivo para que revise las indicaciones del senador y las mías, vea cuáles son los temas que aquí se han conversado, que no son iniciativa nuestra y por lo tanto si ellos están disponibles, y que el jueves, liderado por el Ministerio de Salud o la SECPRES, no sé, escuchando aduanas, ya impuesto interno, nos pudieran proponer o algo, cómo mejorar el proyecto y eventualmente luego si se requiere, ¿no es cierto?, trabajar en forma paralela con los asesores, todo lo que sea por sacar luego rápido, pero sobre todo bien el proyecto, me parece que iría en la línea correcta, Presidenta. Gracias. Sí. Para lo mismo le voy a dar la palabra a Jaime González
La idea es acá trabajar sobre la base de lo que está presentado. Hay algunas cosas que requieren iniciativa del Ejecutivo, pero que podamos conformar un equipo con nuestros asesores, como lo hemos hecho tradicionalmente, para revisar ese texto, las observaciones que se han hecho durante esta sesión y poder generar algo, ojalá de acuerdo, patrocinado por el Ejecutivo. Jaime, tienes la palabra. Presidenta, muchas gracias. En la misma línea de lo que dijo el ministro Alvarado, lo que ha propuesto usted y lo que ha propuesto la senadora Bensperger, nosotros nos gustaría poder revisar las indicaciones de aquí al jueves. Ojalá la Secretaría nos pueda mandar el comparado para que nosotros podamos hacer una propuesta en un texto de consenso que recoja la mayoría de los puntos propuestos por ambos senadores y podamos seguir avanzando con este proyecto de ley. Es muy importante, Carolina, perdón, es muy importante que trabajen los asesores con ellos, porque evidentemente tenemos un problema de enfoque. Yo creo que el asesor de la senadora Bensperger, de Chaguán, tuyo, de Ranger mío, que trabajen codo a codo con el Ejecutivo, con no sé, quien Jaime determine. Yo creo que es muy importante, Simón, que nos ayudes, porque creo que el único acá que tiene una experiencia institucional, formal, que han revisado, que han trabajado, que han estudiado, porque para llegar a estas definiciones probablemente ya hicieron el trabajo que nosotros estamos empezando a hacer desde el punto de vista más en profundidad. Entonces, las opiniones que ellos nos puedan dar me parecen muy, muy importantes, porque son los únicos que tienen una experiencia y podemos evaluar esa experiencia, además, como decía Rabín, qué es lo que ha sucedido con ella. No sé si Simón, tú o quien tú digas se puede sumar a este equipo de trabajo para que nos ayude, porque creo que ahí hay una posibilidad bien, muy interesante. Yo lo que le pediría a Jaime desde Salud que nos ayude a coordinar el equipo con todos nuestros asesores y que trabajemos pensando en poder, ojalá el próximo lunes, en el mismo horario que esta sesión, poder acordar las indicaciones. ¿Les parece? Porque mañana tenemos otros 2 proyectos en tabla, es suficiente, creo, y ojalá el próximo lunes lo podamos zanjar o por lo menos avanzar sustantivamente. ¿Acordamos eso entonces? Les agradezco, bueno, especialmente a don José Ignacio Palma, el director nacional de aduana, a Simón Ramírez, agradecerte a ti, al llegar también el agradecimiento al director, y yo creo que ha sido una sesión bien constructiva, así que quedan todos convocados para seguir trabajando, ahí Gonzalo y Jaime. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, la levantamos. Muchas gracias, colegas, y gracias a don Fernando y Evelyn también. Y a quienes Presidenta, que por favor mande